No sé si ya les aparece la presentación. Sí, ya parece bien y se le oye bien. Empecemos, por favor. Listo, ok. Entonces, buenas noches a todos los presentes. El tema que voy a exponer esta noche es el neuromonitoreo multimodal. Ella sospecha. Pues ella sospecha, pero Listo. Entonces, las dos hay veces un sonido de fondo. Profe, creo que tiene el micrófono prendido. Ok, entonces para esta presentación utilicé tres artículos de referencia principalmente. La mayoría son de Neurocritical Care y el último, un artículo muy interesante que encontré publicado tan solo hace 4 meses, también de la misma revista, donde pues, hace una revisión, una recomendación de expertos y revisión de las diferentes estrategias sobre neuromonitoreo y las recomendaciones que hacía esta guía. Entonces, esta es una imagen donde pues, traigo como a colación todas las diferentes estrategias para neuromonitoreo que se encuentran actualmente disponibles tanto en el mercado como que tienen evidencia científica que respalda su uso. Entonces, en la esquina superior derecha, voy a poner acá el marcador. Acá en la esquina superior izquierda tenemos pues una de las técnicas de monitoreo más frecuentes que se utilizan en la actualidad, altamente distribuida tanto en países en desarrollo como en vía de desarrollo, que es el monitoreo de la presión intracraneal, que puede ser por ventriculostomía o por monitoreo intraparenquimatoso, de la cual pues, detallaré y hablaré un poco más luego. También tenemos otras técnicas y estrategias en el paciente neurocrítico, como es el PT2, que es un monitoreo, una oximetría cerebral, básicamente, monitoreo para temperatura, medición de gases cerebrales que se puede hacer a nivel de bulbo yugular o con otros métodos no invasivos, y otras que se realizan en algunas unidades de cuidado neurocrítico, como es la electroencefalografía en diferentes modalidades, y otra técnica que se utiliza, que es la microdiálisis, que puede ser utilizada con diferentes usos. Uno es para depurar algunos metabolitos eh, tóxicos, los que se consideran tóxicos, y también para hacer seguimiento de estos mismos, y también para aplicación de medicamentos. Listo, entonces acá esta es una tablita pues que lo mismo hace como menciona algunas técnicas de monitoreo que pueden ser, bien sea intraparenquimatoso o métodos indirectos. Entonces, a nivel intraventricular, pues tenemos el monitoreo intraventricular con una ventriculostomía que se ha estandarizado con una aplicación o un posicionamiento, generalmente pues a nivel un coger derecho con una inserción a 6.5 centímetros, y que nos va a ofrecer tanto métodos, tanto ya diagnóstico, seguimiento y también tratamiento en aquellos pacientes que están con hipertensión endocraniana, especialmente refractaria. Ya a nivel parenquimatoso, pues se pueden utilizar diferentes estrategias como la microdiálisis cerebral, la oxigenación a nivel de tejido cerebral. Víctor, por favor, ¿puedo apagar el micrófono? Es que está sonando fuerte acá. Gracias. Ok, entonces les estaba hablando acá del monitoreo a nivel parenquimatoso, que básicamente pues tenemos cuatro. Uno, que es la oxigenación del tejido cerebral con un PT2, medición del flujo sanguíneo cerebral, la microdiálisis cerebral y la temperatura. Y ya a nivel externo, a nivel de superficie, tenemos la electroencefalografía, que básicamente pues, se va a utilizar con dos fines. Uno es hacerle un seguimiento de la actividad cortical en el paciente neurocrítico y con esto fijar unas metas de sedación. Y dos, en aquellos pacientes en los cuales pues, no vemos una adecuada evolución neurológica o que tienen algún tipo de deterioro, mirar si esto es secundario a algún tipo de estatus convulsivo, que serían las indicaciones y las recomendaciones que establece esta guía para el monitoreo del paciente que ha sufrido algún tipo de lesión o injuria, especialmente tipo agudo. Entonces, esta es una gráfica
en la cual pues esquematiza las diferentes estrategias que se utilizan en la actualidad y cómo se han estado utilizando o que se utilizan en paralelo unas con otras. Entonces vemos que el monitoreo intraparenquimatoso es la estrategia ampliamente utilizada, como ya les había mencionado, con fines diagnósticos y terapéuticos. Y en segundo lugar tenemos el monitoreo con el PT2. Estas son como las dos estrategias más utilizadas y las que tienen mayor evidencia para su uso y el seguimiento del paciente neurocrítico, y que ha demostrado que su aplicación o que su uso en la unidad de cuidados intensivos se correlaciona con un mejor desenlace clínico medio, tanto en bien sea en el goce y en la funcionalidad frontal del paciente. Y ya tenemos las otras estrategias que realmente les he mencionado y que se utilizan con menos frecuencia. Entonces, antes de ya entrar como en detalle en cada una de las técnicas que se puede utilizar en una unidad de cuidado neurointensivo, es bueno como entender algunos conceptos fisiológicos, pues para poder comprender claramente cuál es el funcionamiento de todas estas herramientas. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar un poco de la doctrina de Monroe-Collie, desarrollada y propuesta. Por acá me están diciendo que se escucha algo como distorsionado, no sé cómo, doctores, cómo me No, fue escuchan. ahorita que entró Víctor, pero ya se lo está viendo él. Ah, ok. Bueno, entonces acá nuevamente retomando el tema de la Se escucha como una reverberación ahí extraña cuando usted habla. Pero yo No, escucho normal, yo no alguien tengo más, problema con el audio. Yo escucho bien. de pronto debe ser del audio suyo. Ok, entonces acá siguiendo con la doctrina de Monroe-Kelly, entonces hablamos ahorita pues esto como en especial pues para los estudiantes, vamos a hablar que a nivel cerebral pues tenemos diferentes compartimentos. Entonces en términos generales, el cerebro representa aproximadamente el 2% del volumen y el peso a nivel corporal, con un peso encefálico en total aproximadamente 1.700 gramos, como tal el solo parénquima aproximadamente 1.300 a 1.350, y luego tenemos otros compartimientos que en porcentaje aproximadamente en un 10% tenemos el líquido cefalorraquídeo y en un porcentaje similar el componente hemático. Ahora, pues entendemos que la bóveda craneal es una estructura en los adultos, es una estructura fija, rígida, lo que hace que en cualquier situación, bien si nos aparece un hematoma o una masa o cualquier elemento que nos lleve a un aumento de volumen, esto en teoría se debería correlacionar con un aumento de la presión intracraneal. Sin embargo, pues el cerebro tiene algunas, o a nivel intracraneal, se tienen o a nivel fisiológico existen medidas para contrarrestar estos aumentos súbitos o paulatinos de la presión intracraneal secundario a un aumento de la masa. Entonces, ¿qué va a pasar? Si estamos en un contexto agudo, como por ejemplo un paciente que tiene un hematoma epidural, un hematoma subdural o una contusión, vemos a un aumento súbito en el cambio de volumen. Entonces, en ese contexto, como una de las primeras medidas de compensación, vamos a tener que haber una disminución en el flujo sanguíneo, en el líquido cefalorraquídeo, especialmente pues un drenaje a nivel espinal. En segundo lugar, pues vamos a ver una compensación con el flujo sanguíneo, y ya a nivel más crónico, sobre todo por ejemplo cuando hay un crecimiento de una masa tumoral, que es como la imagen de la derecha en la que estamos viendo, ya la compensación se va a dar a expensas de una disminución o una atrofia, una disminución del parénquima cerebral. Entonces, esto dependiendo del contexto en el cual nos encontremos, si es un agudo crónico, vamos a encontrar estrategias fisiológicas de compensación diferentes. Bueno, entonces acá tenemos, he traído dos gráficas. Entonces en la primera tenemos las ondas de presión que están denominadas como P1, P2, P3. P1 que hace referencia es a la presión arterial, la onda P3 que básicamente hace referencia a la onda
de cierre o que se correlaciona con el cierre de la válvula aórtica, y la onda P2, que es la onda de compliance. Entonces, ¿qué va a pasar? En términos generales, o en un paciente que tiene una presión intracraneal óptima, entre 7 a 15 milímetros de mercurio, podemos encontrar un orden en el cual pues, la onda de P1 va a ser mayor a P2 y la onda P2 a su vez va a ser mayor a P3, y es importante tener en cuenta dos características. Entonces, primero, la amplitud de la onda, y en segundo lugar, la morfología, que es lo que les acabo de explicar. Acá lo que les estoy mostrando con el puntero, entonces es un paciente que sufre, que en el cual pues, en un contexto agudo tiene trauma craneoencefálico, hay una alteración en la compliance, en los mecanismos de regulación, entonces se pierde esta homeostasis y vamos a ver una alteración primero de la amplitud, entonces los pacientes van a tener un aumento de la presión intracraneal mayor a 20 milímetros de mercurio, y en segundo lugar, la morfología de la onda se va a distorsionar, que en este caso vamos a tener una onda P1 menor a P2. Y acá en la gráfica inferior, entonces podemos observar cómo las ondas de presión se correlacionan a su vez con las ondas de presión intracraneal. Otro concepto interesante es el de la autorregulación cerebral. Entonces vemos cómo cuando se tienen valores de presión arterial entre 50 a 150 milímetros de mercurio, independiente de la presión, que se me perdió acá la diapositiva, independiente de la presión en la cual tengamos pues, a nivel vascular, se van a presentar unos cambios adaptativos en la mente a nivel del endotelio que nos va a garantizar un flujo sanguíneo cerebral constante. Ahora, ¿qué pasa si tenemos aumentos de la presión, bien sea por debajo de los 50 milímetros de mercurio o por encima de 150? Entonces, si tenemos por encima de los 150 milímetros de mercurio, se va a producir un daño endoteliar, y con esto, con una pérdida de la autorregulación cerebral, vamos a tener hiperemia, de tipo vasogénico, y con esto nos va a aumentar el riesgo inicialmente de hipoxia y luego isquemia cerebral. Y ya en el otro extremo, cuando el paciente tiene una presión por debajo de 50, entonces vamos a tener una disminución en la presión, y con esto con un riesgo de colapso del vaso sanguíneo, y pues de esta manera pues también aumentando el riesgo de isquemia cerebral. Otro concepto muy importante es el de la presión de perfusión cerebral, que básicamente pues es una diferencia entre la presión arterial con la presión intracraneal, que en la guía de la Brain Trauma, en su última edición, que nos recomienda tener unas metas entre 60 a 70 milímetros de mercurio. Si bien este es un concepto especialmente adaptado para traumas, se puede extrapolar en otros conceptos, y pues ya van a haber algunos casos puntuales en los cuales pues se pueden adaptar o tener unas metas ligeramente mayores, pero lo que nos dice la evidencia es que eso sí, el límite inferior sí, sí, inferior para el paciente neurocrítico debe ser de 60 milímetros de mercurio. Y por último, tenemos el índice de reactividad de presión, que debe estar entre más 1 y menos 1. Aquí nos hace que nos indica este índice de reactividad de la correlación entre la presión arterial, entre la presión intracraneal con la presión arterial. Cuando estos valores bien están, o se salen de este rango, pues lo que se ha demostrado es que generalmente pues hay aumento de desenlaces fatales, aumento de la mortalidad y sí, en general aumento de las complicaciones. Entonces esta es una gráfica en la cual pues podemos mostrar o la traje para lo mismo pues explicar dos conceptos que se manejan. Uno es el de compliance y el otro es el de elastancia. Entonces el de compliance es qué tanto el parénquima cerebral se puede adaptar ante un cambio de volumen. Y su inverso, que la elastancia, es la resistencia que nos va a presentar la boa craneal para ese aumento de volumen. Entonces acá entonces esta curva, entonces se puede subdividir en 3 segmentos. Entonces este primero, que es el que les estoy mostrando, donde el parénquima cerebral va a tener una alta compliance, que no es otra cosa que
casi que independiente acá del aumento del volumen que tengamos, va a haber un aumento o no va a haber un aumento de la presión intracraneal, o si lo hay es muy poco. Acá en la tercera parte de la curva, que es el extremo superior izquierdo, entonces vemos que con pequeños aumentos de volumen se va a ver un aumento importante exponencial de la presión arterial. Y esto acá se ve reflejado inclusive como la onda de presión arterial, independiente acá del cambio de volumen que me produce a nivel intracraneal. Acá, para en este caso la publicación nos aumentaba como un aumento de 1 milímetro Es de aumento volumen. de la presión intracraneana. Eh, ¿qué les mencioné, profe? Qué pena. No sé si fue que me confundí en el término. Escuché presión arterial, lo escuché. Ah, bueno. No, estas dos gráficas que les estoy mostrando en la derecha, profe, lo que nos decía en esta publicación es que la onda de presión arterial generalmente nos puede, cada onda de presión arterial generalmente lo que se ha demostrado es que se correlaciona con un aumento de 1 milímetro en el volumen a nivel intracraneal. Entonces, en un contexto donde hay una alta compliance, ese aumento de ese 1 milímetro a nivel intracraneal se refleja con un pequeño aumento a nivel de la presión intracraneal, que generalmente es entre 1 a 2 milímetros de mercurio. Versus en este contexto, esta gráfica que estoy acá mostrando, ese aumento de ese 1 milímetro a nivel de presión intracraneal secundaria a la presión de pulso arterial, vemos que tiene un aumento significativo de la presión a nivel intracraneal, que generalmente por cada milímetro, ya en esta tercera fase, se va a correlacionar con un aumento aproximadamente de 5 a 6 milímetros de mercurio. Y acá pues vamos a tener la segunda fase, que es que básicamente pues va a ser un promedio donde hay una relación casi lineal. Pero, Bueno, Eliezer, entonces, disculpa, es que en realidad el gráfico se interpretaría al contrario, ¿no? Dependiendo del volumen que alcance la masa intracraneal, sea un hematoma, sea un tumor, va a variar la presión intracraneal, ¿sí? Porque usted habla, es más relacionado con la diapositiva anterior de qué tanto se va a cambiar la presión intracraneal o la presión de perfusión cerebral más bien, o el flujo sanguíneo cerebral en específico con respecto a la presión arterial media. Pero en este gráfico lo que hablan es del volumen de lo que hay dentro del cráneo, que usted puede tener un hematoma subdural hasta de 110 cc, por ejemplo, un anciano que tiene atrofia, y le puede aumentar a 120 cc y no le va a variar mucho la presión intracraneana. Pero en un bebé, por ejemplo, un recién nacido, un hematoma epidural de 10, 20 cc es suficiente ya para aumentar la presión intracraneana a niveles encima de 30 milímetros de mercurio. Entonces, la interpretación va más el volumen con respecto a las variaciones de la presión intracraneal, el volumen intracraneal, ¿no? sí, exactamente, sí, profe. Bueno, entonces, en cuanto ya entrando un poco al tema de la monitoría en el paciente que está en estado de coma o que tiene un Glasgow de menor a 8 o que tuvo un trauma craneoencefálico severo, entonces pues van a haber diferentes estrategias o medidas que vamos a tener para hacerle un monitoreo de la presión intracraneal. Entonces puede ser con monitores de presión bien sea intraparenquimatosos, intraventriculares, se pueden utilizar métodos indirectos como el Doppler intracraneal, y ya otros métodos más avanzados, sobre todo para pacientes en los cuales pues, su metabolismo cerebral está alterado, se pueden utilizar, o en algunos contextos, unidades de microdiálisis para hacerles pues, el respectivo seguimiento y el tratamiento. Hay que tener en cuenta que la mayoría de todos los estudios que se han utilizado en la actualidad para el seguimiento de este tipo de pacientes son extrapolados a su vez de pacientes que han tenido trauma craneoencefálico seguro, donde pues la evidencia es mucho más fuerte y donde hay estudios con mayor peso estadístico. Ahora, ¿cuál es como la importancia de utilizar todas estas estrategias? En primer lugar, pues va a ser la prevención de la lesión cerebral secundaria. Pues la primera, pues es la injuria como tal, por la cual no se ingresa el paciente, pero secundario a esta lesión, bien sea por el área perilesional o el aumento que nos produce la presión intracraneal que nos va a subir llevar a síndromes herniarios y con esto que la hipoxia y la isquemia cerebral de uno o varios territorios que pueden estar adyacentes o distales a la lesión propiamente dicha. Entonces,
la utilidad o el objetivo de utilizar todas estas estrategias va a ser la prevención de la lesión cerebral secundaria. Bueno, entonces para el monitoreo de PIC, realmente pues la evidencia hasta el momento es bastante importante. Esta es una estrategia que se está utilizando aproximadamente desde los años 50 y hasta la fecha, pues en la gran mayoría de publicaciones favorece el uso del monitoreo intraparenquimatoso o a nivel ventricular en paciente crítico. Ya como les hablaré un poco más adelante, pues van a haber algunas limitaciones o algunas debilidades para hacer uso de estos insumos especialmente o donde se encuentran pacientes en vía de desarrollo, donde el acceso a recursos es un poco limitado y de esta manera pues a veces, en algunas circunstancias, el especialista pues se ve en la necesidad o de limitar el uso de estos dispositivos, que es lo mismo algo que les voy de lo que les voy a hablar. Entonces, para la historia del monitoreo intraparenquimatoso, entonces empezamos en 1891, cuando Henry Crick, es un francés, quiso correlacionar en pacientes neurocríticos cómo era la presión. Entonces, en ese momento lo que utilizó fue drenes, y de esta manera, pues él cuando lo comparó con pacientes normales, evidentemente, pues se pudo dar cuenta de ese aumento de la presión y cómo se correlacionaba con los aumentos de presión a nivel lumbar. Sin embargo, ese fue un tema que no quedó bien estudiado, en el cual no se profundizó, no fue sino hasta en la década de los 40 y en los 50, en los cuales Pierre Jenny y Lundberg realizan estas mismas mediciones y adicionalmente utilizan tomas ventriculares para correlacionar primero, hacer una correlación entre las mediciones previamente que se habían hecho con catéteres lumbares y en segundo lugar cómo era la morfología, la amplitud de este tipo de ondas en los pacientes en los cuales se les documentaba la hipertensión endocraniana. Y ahí traigo una representación como Pierre Jenny en 1940 empezó inicialmente los monitoreos a nivel intraventricular. Bueno, esta es una gráfica en los cuales pues, nos muestra las diferentes estrategias que podemos utilizar para hacer el monitoreo de la presión intracraneal. En primer lugar, y el método más ampliamente utilizado, como les he mencionado, que es el intraventricular, el segundo que es el intraparenquimatoso, digamos que son los que a la fecha de hoy son los que tienen mayor número de estudios y que avalan su uso. Sin embargo, pues se han reportado y se han descrito otro tipo de monitorías que hasta la fecha son prometedoras, sin embargo, por el costo pues se ha visto limitado. Dos de ellas son los monitoreos a nivel epidural y subdural. Digamos que en lo que estuve revisando en la literatura, estos se correlacionan o cuando se compara el monitoreo epidural, sobre todo con el intraventricular, hay una diferencia aproximadamente de 5 a 10 milímetros de mercurio, lo cual pues en caso que lo lleguemos a utilizar debemos tener en cuenta este dato. Es un aumento por encima con respecto a los valores intraventriculares. Y el monitoreo subdural, digamos que está correlacionado muy bien con los valores de presión a nivel lumbar. Sin embargo, actualmente pues, son muy pocos los dispositivos que se han desarrollado y sobre todo por el tipo de costo, pues ha limitado un poco su implementación. Y ya acá en la imagen de la izquierda, pues algunos métodos con ultrasonografía, sobre todo cuando queremos hacer una medición de las velocidades de flujo, que vendría siendo un Doppler transcraneal, y esto de alguna otra manera cómo se correlaciona con la presión intracraneal, especialmente en pacientes con hemorragia subaracnoidea. Bueno, entonces para, digamos, estandarizar o lo que se ha estandarizado hasta el momento, tenemos que cuando se hace un monitoreo, bien sea intraventricular o intraparenquimatoso, tenemos que la presión normal debería ser aproximadamente entre 7 a 15 milímetros de mercurio. Sin embargo, ya en las publicaciones se considera una presión intracraneal elevada cuando el paciente tiene valores por encima de 20 milímetros de mercurio, y dependiendo tanto de la morfología, del comportamiento y de su seguimiento, vamos a mirar si estos pacientes pues,
se van a beneficiar de medidas adicionales para manejo de su presión. Ya otras técnicas, como ya les había mencionado, que son el Doppler transcraneal y dependiendo de las velocidades de flujo que se pueden obtener, bien sea de la circulación de circulación densidad anterior o posterior, se pueden lo mismo establecer algunas metas, sobre todo en cuanto a la perfusión cerebral. La oxigenación, que pues, más adelante les voy a hablar un poco mejor esto, y el metabolismo cerebral haciendo uso de la microdiálisis, o que también se puede hacer con catéteres intraparenquimatosos. Bueno, entonces este es un artículo interesante en el cual pues, trae donde podemos observar un gráfico de Kaplan-Meier. Este es un estudio en el cual se realizó con 365 pacientes, en el cual se le hacía, en los pacientes que tenían un trauma craneoencefálico severo, se les hacía un monitoreo intraparenquimatoso en las primeras 12 horas luego del trauma. Se les mantenía el monitoreo mínimo 24 de 48 horas con un periodo máximo de 5 días y gracias, digamos, a pues, este estudio permitieron hacer las recomendaciones que actualmente están establecidas en la Brain Trauma Foundation. Entonces, ¿qué se encontró en este estudio? Como podemos ver acá en este gráfico, aquellos pacientes en los cuales se les hace un manejo dependiendo de la presión intracraneal, se ha encontrado que tenemos un mejor pronóstico a los 6 meses versus aquellos pacientes en los cuales pues, no se les hace el monitoreo intraparenquimatoso. Sin embargo, este fue el otro estudio muy importante publicado en el New England, en el cual se utilizaron 324 países, en este caso que fueron países en Bolivia y en Ecuador. ¿Qué se encontró? Entonces lo que hicieron fue, dividieron dos grupos y a uno se les hizo el monitoreo de la presión, bien sea con catéter ventricular o intraparenquimatoso, y el otro grupo se les hizo un monitoreo, simplemente un monitoreo con hallazgos clínicos e imagenológicos. ¿Qué se encontró? Que básicamente pues no había una diferencia estadísticamente significativa en cuanto, por lo menos en cuanto a la mortalidad a los 6 meses, en cuanto a utilizar una u otra estrategia para hacer el seguimiento y establecer metas de tratamiento. Sin embargo, si bien este estudio pues, no encontró una significancia estadística, pues hubo muchos detractores y con algunas limitaciones. Primero porque pues en primer lugar uno debería hacer un estudio en el cual pues uno compara una intervención versus un placebo o que en este caso por ejemplo sería utilizar o no utilizar un monitoreo intraparenquimatoso y no utilizar dos estrategias que son completamente diferentes y más cuando hay una gran variabilidad interobservador o de médico tratante. Sin embargo, pues este es un estudio que tiene una población importante y que fue desarrollado en un país, que fueron desarrollados en países en vía de desarrollo, sobre todo porque pues, en estas poblaciones hay en muchas ocasiones limitación en cuanto a acceso a recursos. Bueno, entonces este es otra publicación en el World Neurosurgery, en el cual se utilizaron 122 pacientes mayores de 13 años, en el cual pues, se quería comparar qué era mejor, si utilizar una derivación ventricular externa versus un monitoreo intraparenquimatoso. Entonces, según esto, lo que encontraban es que en cuanto a la supervivencia, pues había una relación estadísticamente favorable en cuanto a utilizar la derivación ventricular sobre el monitoreo intraparenquimatoso. Finalmente, y en cuanto a las complicaciones, pues vemos que según esta publicación, pues no había una diferencia estadísticamente significativa, lo que nos da a una conclusión pues bastante interesante y es que pues, en primer lugar lo que deberíamos intentar en este tipo de pacientes es utilizar un monitoreo invasivo tipo a nivel intraventricular porque pues, nos va a servir tanto para el diagnóstico, para el tratamiento en caso de que el paciente pues, tenga una hipertensión refractaria, versus pues, el monitoreo intraparenquimatoso que simplemente nos va a dar un valor y no nos va a permitir realizar un tratamiento en caso que el paciente lo requiera.
Entonces está acá, pues, una tabla donde traigo, donde se muestran las diferentes variables de los grupos poblacionales, el género, el mecanismo de injuria y el Glasgow. Y pues ninguno de estos cuando se aplica el modelo de regresión, en ninguno de ellos pues se encontró que fuese una variable que tuviese un peso estadístico. En este caso, lo mismo pues que se encontró que en cuanto a la funcionalidad, medida por el goce a los 6 meses, lo mismo pues no había una diferencia estadísticamente significativa. Lo único que se encontró fue con la tasa de supervivencia acumulada a los 6 meses, con un valor de P de 0.04. Listo, entonces este es otro artículo en el cual pues, nos da algunas recomendaciones cuando finalmente nos decidimos a utilizar uno u otro dispositivo. Entonces, en cuanto a la inserción del método, bien sea un método de derivación ventricular o monitoreo interférico hematoso, este se puede hacer tanto en el quirófano como en la UCI. Sin embargo, si lo vamos a realizar en la UCI, lo que nos recomiendan es que debe haber un protocolo debidamente estandarizado que nos permita o que se pueda realizar donde todo el personal esté preparado para poder no solo pues hacer la inserción del dispositivo, sino también su respectivo cuidado y seguimiento. Ahora, en los pacientes que tienen una coagulopatía, bueno, esto ya fue un tema que recientemente revisamos. Sin embargo, pues aquellos en los cuales pues estrictamente se requiere hacer un seguimiento, bien sea tipo quirúrgico para monitorización, lo ideal es primero corregir la coagulopatía y luego sí realizar pues cualquier tipo de procedimiento quirúrgico. En cuanto a la duración, entonces lo ideal es máximo 5 días. Lo que se ha visto es que luego de este periodo aumenta el riesgo sobre todo de infección. Sin embargo, pues es un tema controvertido, porque lo que puede revisar en otras publicaciones. Luego los 5 días, algunas publicaciones reportan que no hay un aumento exponencial, otro lineal, otros inclusive recomiendan que estos dispositivos se pueden dejar inclusive de 10 a 12 días, dado que no hay un aumento significativo en cuanto al riesgo de infección. Sin embargo, pues en esta recomendación lo que nos dicen es que lo ideal es dejarlo máximo 5 días, o una vez que el paciente tiene unos valores normales de PIC, se les hace un seguimiento de 24 a 48 horas, y si el paciente en este rango que no ha tenido cambios de presión o no ha presentado picos, se puede hacer un retiro del dispositivo. Si es un método de derivación ventricular, pues lo ideal es estandarizarlo en un punto de Kocher. Sin embargo, pues esto va a variar dependiendo de la ubicación de la lesión. En cuanto a la profilaxis, lo mismo pues fue un tema que habíamos revisado recientemente. Sin embargo, pues estaría indicado pues en primer lugar utilizar métodos mecánicos, y en segundo, si el paciente pues ya es de muy alto riesgo, empezar después de las 72 horas si la condición la amerita. La profilaxis antibiótica, entonces lo que nos recomiendan acá es solo utilizarla de manera prequirúrgica. Digamos que no hay una evidencia que utiliza los días consecuentes, o por lo menos mientras esté el dispositivo, no hay una evidencia que sustente que nos disminuya el riesgo de infección. En cambio, si nos aumenta el riesgo de aumento de resistencia, aparición del clostridio, entonces para este caso la profilaxis deberíamos utilizarla solo previo a la inserción del catéter. Y en cuanto a los catéteres impregnados con antimicrobianos, este es un tema bastante controvertido. Sin embargo, pues acá en la publicación nos recomiendan su uso. Sin embargo, pues hay publicaciones en las cuales dicen que los pacientes en los cuales no hay factores de riesgo, que no ha cursado con infecciones recientes o demás, no hay una diferencia entre utilizar uno u otro. Sin embargo, pues acá en esta publicación lo que nos dicen es que si el catéter está disponible, lo ideal sería utilizarlo. Ahora, pues ya les había mencionado que en cuanto a la monitorización de la PIC, inicialmente inició con catéteres lumbares. Entonces, en la gráfica, entonces vemos cómo hay una diferencia, por lo menos en cuanto a la amplitud, y la morfología también cambia. La amplitud realmente la variación es muy poca y va a depender mucho de la posición realmente del paciente. Y lo que sí nos va a cambiar sobre todo es la morfología de la curva. Estos valores si bien adelante se ha reportado una diferencia aproximadamente hasta de 5 milímetros de mercurio,
se correlaciona muy bien con los catéteres, bien sea subdurales o epidurales. A nivel intraventricular es cuando se ha visto que se presenta esa diferencia aproximadamente de 5 milímetros y más va a ser por la posición realmente del paciente. ¿Qué otras diferencias podemos encontrar? Pues cuando hay una compartimentalización del líquido cefalorraquídeo, o cuando tenemos alguna masa, o cuando tenemos, si es un paciente con trauma, un politrauma y que tenemos algún tipo de lesión o obstrucción a nivel del conducto raquídeo, pues vamos a ver que obviamente vamos a encontrar diferencias, y ahí es donde pues, se ha limitado mucho el uso de hacer un seguimiento con la función lumbar. En cuáles pacientes, pues obviamente va a estar contraindicando los pacientes pues, que tienen hernias, que tienen algún tipo de herniación cerebral o que tienen el riesgo de desarrollarlo. Por eso es que realmente no se utiliza de manera rutinaria este método para seguimiento de la PIC. En cuanto al monitoreo epidural, bueno, esto lo mismo, pues, lo mismo les había mencionado un poco, en el cual, pues, en cuanto a la morfología de la curva, cuando se hace un monitoreo epidural versus ventricular, lo que vemos es que la morfología de la curva es bastante similar. Sin embargo, van a haber unas pequeñas diferencias en cuanto a la amplitud de la onda. Esto va a estar primero porque va a estar determinado dónde pongamos el catéter. Y lo otro es que hasta el momento los catéteres que se han desarrollado tienden a descalibrarse muy fácilmente. Entonces, pues es una de las razones por las cuales no se utiliza. Sin embargo, pues la diferencia, como les mencioné, en caso de que lo llegamos a utilizar, esa diferencia normalmente puede ser hasta de 5 milímetros de mercurio. Ahora, en cuanto a métodos indirectos, uno de los que más se utiliza en la UCI va a ser la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Entonces, acá a nivel, la papila nos vamos a ir hacia atrás 3 milímetros y acá trazamos una línea perpendicular donde pues los dos extremos de la vaina y vamos a hacer la medición en ese punto. ¿Qué se ha encontrado? Que cuando tenemos valores por encima de los 5 milímetros de mercurio, tiene una sensibilidad bastante alta, el 99%, una especificidad del 73%, para decir que el paciente está con hipertensión endocraniana. ¿Cuál es la limitante? Que simplemente lo que nos dice es el paciente tiene hipertensión endocraniana, pero pues puede ser un valor bajo, intermedio o alto, y pues con esto no nos va a decir. Se han intentado hacer estudios en los cuales, bueno, si el paciente tiene más de los 5 milímetros, qué tanto eso se podía correlacionar, y lo que se encontraba es que no se ha podido hasta el momento hallar una relación entre un valor de presión intracraneal con el valor de la medición de la vaina del nervio óptico. En otras palabras, lo único que nos va a decir es tiene hipertensión endocraniana. En cuanto a la pupilometría, entonces tenemos que pues, digamos que en el curso histórico es un procedimiento que relativamente lleva un poco. ¿Qué nos va a mostrar la pupilometría? Entonces, primero, la latencia de la onda, la magnitud y la fase de la recuperación. Entonces, dependiendo de la onda que encontremos a nivel del medidor, pues esta se va a correlacionar de alguna u otra manera con el grado de afectación a nivel mesencefálica. Entonces, lo que algunas publicaciones han mostrado es que cuando se altera esta morfología de la curva, generalmente precede a un deterioro clínico, generalmente con una anticipación hasta de 7.4 horas. Sin embargo, pues es algo que hasta el momento no está idealmente estandarizado, dado que una de las principales limitantes es la sedación. Entonces, dependiendo de la sedación, se pueden encontrar curvas o valores diferentes, de ahí que pues, hasta el momento no se ha podido utilizar de manera amplia. En cuanto a la microdiálisis, es un tema realmente un poco controvertido, dado que pues, no se ha podido, primero, estandarizar, segundo, pues es un insumo en la Unión Neurocrítico con un alto costo y que no está disponible en la mayoría de sitios. De hecho, pues hasta donde tengo entendido, por lo menos acá en Colombia, no está disponible. ¿Cuál es el principio? Entonces acá utiliza un microcatéter que normalmente tiene, pues el diámetro varía, realmente son muy, muy pequeños, de 1 a 2 milímetros,
y en los cuales se hace una inserción a nivel del parénquima cerebral adyacente a donde se ha producido la lesión cerebral. Entonces, eso va a tener diferentes funciones. Entonces, uno nos va a medir los diferentes metabolitos que pues, se van a encontrar y sus diferentes alteraciones. Segundo, hacer una depuración de los mismos, dado que pues, de manera similar como funciona la diálisis cerebral, renal, pues utiliza una membrana que nos va a ayudar a filtrar estos metabolitos. Y tercero, pues podemos establecer algunas medidas de tipo terapéutico para los pacientes en los cuales, por ejemplo, si encontramos unos valores elevados de lactato, un aumento en el consumo de glucosa o que está teniendo elevados niveles altos de glutamato que se relacionan con estrés celular y muerte celular. Entonces, en estos casos, digamos que en teorías podría ser utilizado. Sin embargo, pues hasta el momento no, en las últimas guías no es que lo recomienden como de manera estandarizada o que requiera utilizarse, primero en su costo y segundo en cuanto a su viabilidad y que no se ha demostrado que en los pacientes a los 3 y 6 meses se correlaciona con una funcionalidad o con una mortalidad. Bueno, esta es una imagen que trae el mismo artículo en el cual pues muestra cómo la inserción, pues lo mismo se realiza un agujero muy pequeño para, realmente es menor a 5 milímetros, que es para la inserción del catéter. Ahora, ¿cuáles son los metabolitos que se van a medir? Entonces, glucosa, el lactato, el piruvato, el glutamato y el glicerol. Digamos que los que más, de los que más han estudiado va a ser la glucosa, el lactato y el glutamato. Generalmente cuando hay un aumento, por ejemplo, del lactato que se asocia con isquemia cerebral o con hipoperfusión o con estrés oxidativo, daño mitocondrial, se observa que va a haber una elevación del lactato. Otro metabolito con unas características muy similares va a ser el glutamato. Sin embargo, este sí tiene una alta especificidad o que se presenta, sobre todo cuando el paciente está en un estado de hipoxia cerebral o isquemia. Bueno, entonces, esto ya es como una aplicación, este es del 2019, en el cual pues, nos hace algunas recomendaciones sobre el uso del monitoreo para pacientes bajo ciertas condiciones. Entonces, y que son adaptadas a su vez por la Brain Trauma Foundation. Entonces, que de hecho, pues esta es una de las publicaciones que actualmente pues, se utilizaron aunque han servido como referencia para emitir estas recomendaciones. Entonces, en pacientes con un Glasgow entre 3 a 8, en el cual pues, tiene evidentemente una lesión que explica ese deterioro neurológico, o en los pacientes que tienen un TAC normal, sin embargo, pues, puede presentar unas posturas motoras anómalas o patológicas, pacientes mayores de 40 años o que tengan una presión menor a 90. Entonces, este es como un esquema que básicamente nos va a resumir las diferentes estrategias en las que disponemos en la unidad de cuidados intensivos para manejo del paciente que está con hipertensión endocraniana. Entonces, van desde utilización de soluciones hipertónicas, bien sea mannitol, solución salina, que pues la INSE últimamente lo que nos respalda es el uso de la solución salina en las últimas revisiones. Y ya otras como por ejemplo el uso de sedación profunda, inclusive si hay necesidad pues avanzar ya o utilizar medidas quirúrgicas. Antes lo que se habla es que esto era como una escalera en la cual pues, se debía utilizar medidas primero pues como con bajo impacto, medidas farmacológicas, como la solución salina, bien sea mannitol o solución hipertónica, la sedación y en teoría dejar el manejo quirúrgico para última. Sin embargo, pues lo que últimamente, lo que se recomienda es que inclusive nos podemos saltar cualquier renglón si el caso lo amerita, que es por ejemplo estas recomendaciones, que básicamente es cuando el paciente tiene un deterioro neurológico, tiene una lesión claramente que explica el deterioro, en el cual pues, desde el inicio estaría indicado el manejo quirúrgico.
o el paciente en el cual le estamos haciendo el seguimiento está con manejo conservador y hace el deterioro neurológico, sea por una caída del Glasgow, que lo ideal es hacer un seguimiento con el Glasgow motor, y que en este caso sería una caída de un punto. Cuando hay cambios, tanto en la reactividad o en el tamaño pupilar, o cuando evidentemente el paciente está cursando con un síndrome de hipertensión endocraniana, que realmente pues, y si hay algo que le explique sería con la imagen, sería una indicación para establecer un manejo, que en este caso sería quirúrgico, de entrada. Esto es muy parecido a la tabla que les había traído al inicio, entonces básicamente son como mapas de calor en el cual pues vamos a encontrar el paciente bajo diferentes condiciones, con diferentes grados de Glasgow y las diferentes estrategias para manejo de la presión intracraneal. Entonces, dependiendo básicamente del estado neurológico del paciente, se pueden proponer el manejo. En términos generales, los pacientes que están con un Glasgow menor a 8, pacientes que han tenido un trauma craneoencefálico severo o una injuria aguda, entrada serían candidatos a manejos invasivos de la presión intracraneal. Entonces, esta publicación del JNS, que es básicamente basada en una recomendación de expertos, que utilizó para su publicación dos ensayos clínicos prospectivos que utilizan un total de 150 pacientes. Entonces nos emitían algún tipo de recomendaciones en cuanto al uso del monitoreo. Entonces, en términos generales, los pacientes que tienen un Glasgow menor a 8 o que han entrado en contexto de un trauma severo, de entrada se van a beneficiar de un monitoreo intraparenquimatoso o con una derivación ventricular externa. Sin embargo, pues deja como la recomendación basados en el estudio ESTREL, que ya se los había mencionado, en el cual pues en los pacientes que tienen recursos limitados, en los cuales no se cuentan con estas medidas, se le puede hacer el seguimiento clínico imagenológico. Sin embargo, pues de entrada, eso sí, la recomendación es en este tipo de pacientes hacer medidas quirúrgicas de tipo invasivo. ¿Cuáles pacientes sospechamos que están cursando con hipertensión endocraniana? Entonces, pues este es un cuadro en el cual pues, nos resume por medio de unos criterios mayores y menores. Bien sea, si cumple un criterio mayor, pues evidentemente el paciente está cursando con una hipertensión endocraniana, o cuando está cumpliendo con dos criterios menores que también nos evidencian lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a ver en los criterios mayores? Entonces, en los pacientes que tienen una compresión de las cisternas de la base, que hay una desviación de la línea media, cuando pues tenemos una masa mayor de 25 o 30 centímetros cúbicos, con cualquiera de estas, evidentemente, se va a correlacionar con aumentos de presión intracraneal mayores a 20 milímetros de mercurio, que como quirúrgicos, pues deberíamos tomar las medidas y si tenemos los recursos pertinentes para hacer el manejo. Y ya los criterios menores, que es el Glasgow, los cambios pupilares y la reactividad pupilar. Ya pasando a otro tema, saliendo un poco de la medición de la presión intracraneal, vamos a pasar a la oxigenación cerebral. Entonces, se han establecido o existen diferentes métodos para su medición. Una de las más utilizados en la actualidad y acá en Colombia, que es la medición por medio de gases venosos a nivel de un catéter yugular. Sin embargo, se han descrito otras técnicas como la espectroscopía con infrarrojo cercano o métodos un poco más avanzados con resonancias magnéticas funcionales. Todo esto se basa en la ley de Fick. Entonces, con esta ley, lo que acá la puse de primeras, que básicamente es cómo es el consumo de oxígeno y su relación con el flujo sanguíneo y con el aporte del oxígeno a nivel cerebral y cómo es su medición a nivel yugular. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando generalmente es la medición del oxígeno venoso va a estar entre un 55 y un 75%. ¿Qué pasa si ese valor disminuye? Significa que hay bien sea una mayor captación del oxígeno a nivel tisular o
que hay una disminución en el flujo sanguíneo. De ahí la importancia del seguimiento por este método, en caso pues, que esté disponible. Y pues nos va a favorecer tanto para el diagnóstico como un tratamiento precoz para los pacientes que están cursando bien sea con isquemia o con una hipoxia cerebral. Entonces, este es un método indirecto en el cual pues, vamos a tener acá un medidor con que va a emitir dos longitudes de onda con un receptor con fibra óptica y el procesador donde pues, nos va a hacer una medición indirecta de la saturación de oxígeno, que es como uno de los métodos que les había mencionado. En cuanto a la medición de la presión parcial de oxígeno en el tejido cerebral, entonces tenemos en primer lugar los métodos invasivos, en donde pues en un parénquima cerebral normal vamos a tener se deben tener unas metas de 35 a 50 milímetros de mercurio. Cuando tenemos estados de hipoxia cerebral o isquemia cerebral, estos valores se disminuyen a 15 milímetros de mercurio. De ahí que la recomendación, cuando tenemos estos monitores de PT2, es mantener metas mínimo de 20 milímetros de mercurio, lo ideal de 35 a 50. Entonces, este es un ensayo, acá la publicación de abajo, que es el estudio BOTS-2, que fue publicado en el 2017, en el cual pues nos mostraba, fue un ensayo clínico prospectivo aleatorizado, en el cual pues dividieron dos poblaciones. Una en la cual se les hizo el monitoreo únicamente de la presión intracraneal y un segundo grupo en el cual se le hizo el monitoreo más utilizando un PT2. Entonces, primero que todo que nos encontró es que había, cuando se utiliza el monitoreo intraparenquimatoso, bien sea monitoreo intraparenquimatoso o intraventricular con un medidor de PT2, había unas mayores tasas de supervivencia respecto a cuando se utilizaba simplemente el monitoreo, un monitoreo de derivación ventricular externa o intraparenquimatoso. Sin embargo, pues fue un estudio que utilizó muy pocos pacientes y de ahí que actualmente pues, se postuló un tercer estudio que actualmente está en desarrollo, que es el BOTS-3, que se empezó hace 2 años y que pues, en este momento está en curso y que es para estar pendientes de estos resultados, pues, donde va a tener en cuenta una mayor cantidad poblacional principalmente, y se le va a hacer el seguimiento adecuado a los 6 meses para mirar sobre todo lo que es la funcionalidad y la mortalidad a los 6 meses. Sin embargo, estos estudios pues, reportó que se favorecía cuando está disponible ambos monitoreos, el uso de monitoreo de PIC y el monitoreo con un PT2. Y bueno, esta es la publicación que previamente les había mencionado, este es el cuadro que les estoy mostrando, que es de Neurocritical Care, en el cual pues lo mismo, es una aplicación del año pasado, en el cual pues nos hacía la recomendación sobre el uso de estos dos dispositivos en caso de que estuviesen presentes en los pacientes que tenían un plasma menor 8 o que sufrían o que habían sufrido un trauma craneoencefálico severo. Entonces, básicamente esto es un registro con un PT2 en el cual pues tenemos una línea base que son los 20 milímetros de mercurio y lo ideal es pues tener cuando le hacemos el seguimiento de valores pues por encima de este valor, lo ideal por encima de 30, un 30, 35 como les ha hecho. Sin embargo, pues se establecen metas de manejo cuando el paciente empieza a presentar valores menores a 20, que es cuando ya está en el periodo, empezando a tener un periodo de hipoxia y luego isquemia. Entonces, en primer lugar, se pueden tener picos o descensos aislados, pero definitivamente en los episodios 2 y 3, ya cuando sea de manera sostenida en el tiempo, cuando efectivamente nos debemos apoyar de medidas adicionales para corregir y establecer metas en estos pacientes. Acá, pues, esta es una tabla que nos muestra
los desenlaces en cuanto a la funcionalidad le da 6 meses, en los cuales pues aparentemente cuando utilizamos estos dos dispositivos nos recomendaría utilizar los datos, nos mejora la funcionalidad. Sin embargo, pues fue un estudio con la limitación sobre todo en cuanto al número de pacientes. Ahora en cuanto digamos que hay una pregunta, es dónde utilizamos o dónde se posiciona estos dispositivos. Entonces, cuando vamos a hacer la medición, uno lo puede poner o en tejido cerebral sano, en el tejido lesionado o adyacente a la lesión, por ejemplo, si es una contusión en el área pericontusional, o si hacemos un procedimiento quirúrgico, como por ejemplo una craneotomía descompresiva, hacemos el drenaje del hematoma subdural, digamos, en teoría también se podría dejar ahí el catéter. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia respecto a dónde es mejor posicionar estos dispositivos? Entonces tenemos este estudio publicado en Neurosurgery con 405 pacientes, en los cuales fueron sometidos a monitorización con el PT2 en trauma craneoencefálico. Y acá, en esta tablita, entonces nos muestra las diferentes localizaciones en las cuales ellos hicieron el estudio comparativo. Entonces, en esta imagen, entonces lo pusieron en pacientes en los cuales pues, no simplemente habían tenido lesión axonal difusa, no tenían una lesión de volumen que explicara el deterioro, y lo pusieron básicamente en cualquiera de los dos hemisferios, que en este caso lo pusieron acá al lado derecho, que digamos que sería el punto ideal para colocarlo. Y tenemos otras 3 escenarios. Entonces, acá en esta, un paciente que le hicieron un drenaje hematoma y le colocaron el catéter adyacente al hematoma luego de ser drenado. Acá en esta imagen vemos que hacen un posicionamiento del catéter adyacente al área perilesional, y acá en la imagen de la derecha vemos que hacen el posicionamiento directamente en la lesión. Hasta el momento lo que se ha visto es que evidentemente pues, se encuentran unas variaciones tanto en la amplitud y en los diferentes rangos interpercentiles, con una variación tanto en la mediana, cuando se hace el posicionamiento en los diferentes compartimentos que ya previamente les había mencionado, y donde claramente hay una diferencia entre uno y otro compartimento. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá del estudio? Es hacer un posicionamiento adyacente al área perilesional, o en caso de que sea así, en que no sea así, en pacientes por ejemplo, que tienen un daño axonal difuso, lo ideal es hacer un posicionamiento en una toma derecha, o si tienen una lesión y se hace el posicionamiento del lado del hemisferio que está sano, vamos a tener la connotación que nos van a dar unos valores significativamente diferentes respecto al área donde está lesionado, donde está la injuria. Y ya tenemos acá esta otra técnica de monitorización en el paciente neurocrítico, que es la electroencefalografía. Entonces, básicamente, pues va a estar recomendado bajo dos escenarios. El primero, que es en los pacientes en los cuales se hace metas de sedación según los registros de electroencefalografía. Y en segundo lugar, que es, digamos, que en el que nosotros estamos más familiarizados, y son aquellos en los pacientes en los cuales no hay una adecuada evolución clínica, o el paciente por hallazgos pupilares, o que le sospechamos un estado no convulsivo, sería, indicamos este método diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda la evidencia? Es que en todos los pacientes que están sedados y que están o que han cursado con una injuria, deberían tener un monitoreo de electroencefalografía. Y listo, esta era la presentación que les había preparado de neuromonitoreo. Bueno, Eliezer, muchas gracias. Veo que la enfocó más que todo en la parte de trauma craneoencefálico, ¿no? Pero sabemos que la neuromonitoría multimodal, pues,
El fin es todo paciente crítico realmente, la mayoría de ellos pues en estado de sedación o en estado de coma, que requieren una vigilancia diferente a la parte clínica porque no es muy confiable. Inclusive los reflejos de tallo cerebral pueden verse alterados por los efectos sedantes y por otras condiciones sistémicas. Mm, digamos que dejó a un lado la parte, por ejemplo, de ACV, en cuanto a hemorragia subaracnoidea, la neuromonitoría multimodal ha tenido recientes recomendaciones publicadas en Neurocritical Care acerca de la monitorización de cada uno de los factores. Me parece bien enfocar pues siempre lo actual, lo innovador y lo real, ¿no? Lo que tenemos a la mano. Usted bien nombró que había muchos métodos, inclusive el método más clásico de monitorizar directamente la presión intracraneal en el líquido de los ventrículos, que tampoco es que esté disponible o incluso que todavía hay debate acerca de su uso rutinario. Pero, por ejemplo, en cuanto a la microdiálisis cerebral, hay unos valores que nos importan mucho, ¿no? En el metabolismo del cerebro sabemos que no, las neuronas no solo se alimentan o no se alimentan realmente de la glucosa, sino que sus funciones generalmente están dadas por el lactato que es producido a partir de la glicólisis aerobia a través de los astrocitos. ¿Cómo pensaría usted que podríamos medir eso, pues ya que aquí no tenemos esas ondas? ¿No cree que podría ser de pronto eh, fácil medirlo o importante medirlo o si tendría alguna repercusión en el pronóstico diagnóstico del paciente? De pronto con con un catéter yugular, que digamos que está más asequible y también pues, se puede hacer el monitoreo con Pero unos gases venosos. sí en cuanto al oxígeno, pero digamos el valor de lactato, piruvato, alguna medida Ah, más bueno, entonces, global. no conocería la relación exacta, digamos, como para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, cuando el paciente está monitorizado, ya tiene su medición intracraneal, su ventriculostomía, uno puede tomar medidas del lactato. Generalmente eso se describe más para diagnóstico diferencial de infecciones, pero también digamos que es una medida muy global, a diferencia de la microdiálisis, que usted está midiendo solo una parte del cerebro que generalmente o está al otro lado, al otro hemisferio de donde está la lesión, o si lo coloca muy cerca puede tener más riesgo también de lesionar aún más el parénquima ovular en penumbra. El líquido cefalorraquídeo en el ventrículo, digamos que es por el sistema de la neuroglía, parte de ese líquido es como un ultrafiltrado del espacio intersticial del cerebro. Entonces uno puede hacer mediciones de lactato, es difícil que en el laboratorio lo hagan rápidamente por los métodos enzimáticos, pero un derivado de eso puede ser la medición en la máquina de gases para el valor propiamente del lactato. Entonces usted puede saber que el cerebro está en un estado de hipoperfusión o bueno, que hay un consumo aumentado de la glucosa eh, directamente midiendo el líquido cefalorraquídeo. Entonces puede que no tengamos la herramienta de la microdiálisis, pero podemos hacer esas mediciones también, tanto de la parte, eso ha mostrado más pronóstico en trauma craneoencefálico y en hemorragia subaracnoidea. No se ha podido relacionar directamente con vasospasmo en hemorragia subaracnoidea, pero sí con mal pronóstico. Esa puede ser, digamos, una alternativa. No hablo tanto de Doppler, pues estoy de acuerdo, realmente es una charla bastante extensa y pues da como para otro tema. Y en cuanto a la medición de la saturación venosa yugular de oxígeno, es algo que sí se realiza con cierta frecuencia. En Kennedy recuerdo un neurointensivista que lo hacía de rutina, pero no sé si usted todavía hace mucho no voy a la UCI de Kennedy, pero es algo también muy útil al compararlo con los valores sistémicos. En cuanto a la electroencefalografía, quería notar pues que existe la normal, simplemente la medición en los puntos estándar del lado de preferible, pues las que se valoran principalmente son las del lado de la lesión, aunque pueda haber variaciones por la cranectomía o la craneotomía que uno haya realizado el paciente y por la misma contusión, pero también existe ahorita el avance en la electroencefalografía cuantitativa,
que toma más puntos en cuestión y lo analiza directamente con redes neuronales, con un uso de inteligencia artificial para hacer predicciones, pues no solo diagnóstico de un estatus no convulsivo en el paciente, sino también predicción de la actividad cerebral y el resultado inclusive motor o funcional del paciente. De todas estas, ¿cuál ha visto usted directamente o cuál ha usado? Esa parte de la ventriculostomía, que es como lo que nosotros ejecutamos. Profe, ¿me puede volver a repetir la pregunta, profe? De todos estos tipos de monitoría, ¿cuál ha visto, cuál ha usado directamente? Hasta el momento, entonces, el derivación ventricular, profe, monitoreo Ajá. intraparenquimatoso lo realizan allá en la UCI de la Santa Fe. Digamos que en el hospital universitario hasta el momento no se ha logrado conseguir. Desde el momento solo en la Santa Fe. Medición de la vaina del nervio óptico, digamos que uno sale con entrenamiento lo mismo allá en la Santa Fe para realizarlo y que es algo relativamente, o es muy fácil de realizar. El Doppler transcraneal, en el cual pues también lo he realizado, y bueno, la electroencefalografía también digamos en los pacientes en los cuales pues, le sospechamos un estatus no convulsivo, pues es algo que está disponible en la mayoría de centros. Sí. Esos son como los principales, pero por ejemplo la microdiálisis no la he visto hasta el momento. No sé si por ejemplo aquí en Colombia exista o se hay y bueno, la otra es la medición de gases yugulares también en la Santa Fe. Digamos, allá por ejemplo en la neurosis ya digamos que cuenta con varios recursos. Yo creo que los que mencioné, todos menos la microdiálisis. Bueno, pero vea que realmente son, o sea, lo que se requiere tampoco es tan avanzado, o sea, son cosas que se pueden hacer incluso en una UCI de un hospital público. Usted tiene acceso a un Doppler, a un ecógrafo, usted tiene acceso a la vena yugular, usted tiene acceso a hacer la medición del diámetro de la vaina óptica, entonces realmente no es algo que sea muy difícil de conseguir o hacer y es algo que se puede estudiar bastante actualmente y pacientes o volumen es lo que hay bastante en el hospital público. Y no solo para la patología de trauma craneoencefálico, ¿no? También podemos hablar de encefalopatías hepáticas o metabólicas, pacientes con neuroinfección, incluso la tuberculosis, la meningitis tuberculosa cuando llega a estados críticos, se puede hacer esta monitoría para modificar el tratamiento del paciente. Entonces, muy buena la charla, le agradezco mucho la presentación. No sé si hay dudas, preguntas, creo que Sí, Víctor. profe, gracias. Bueno, sí, tal vez lo que tengo para aportar, bueno, la charla bien está, que son muchos temas como siempre y difícil de abordarlos de manera más específica y de pronto que quede un poquitico más clara de los términos y el uso de cada término, de cada estrategia de monitoreo. Pero pues en últimas, la conclusión que yo siempre he sacado de esto es que todo depende de quién interprete los resultados, ¿no? Esa es la crítica que se le han hecho a la mayoría de estudios, como el que nombró Eliezer de Randall, del monitoreo de PIC, que sí servía, que no servía, comparando con países de bajo ingreso. Y es que de nada sirve tener, por ejemplo, un pulso oxímetro si de pronto cuando marca una saturación de 82, pues no se toman las medidas adecuadas y se limita uno de pronto solamente a subir la FiO2, esperando que suba la saturación. Y no se mira cuál es la causa, que en este caso la analogía sería a un valor aumentado de PIC y en una ventriculostomía y limitarse a abrirla para que baje el valor de PIC. Entonces, cuando uno se limita a hacer eso, que es lo que sucede en la mayoría de UCIs, por no decir que en todas las que yo he estado, pues digamos que no se está identificando la causa de por qué esa PIC se aumentó de pronto en un día 3. No sé si de pronto es que en esa fase de hemodinámica del trauma o en esa fase hemodinámica de la hemorragia subaracnoidea, de pronto la solución no solamente sea abrir
el monitoreo de PIC, sino además mirar cómo cambiando los parámetros de presión arterial media puedo mejorar la perfusión cerebral y eso sea lo que me esté cambiando la PIC por edema. Entonces, al final creo que es la interpretación y qué hago con eso, ¿sí? ¿Qué hago con una PIC aumentada? ¿Qué hago con una morfología de la curva diferente, con una pérdida de la compliance cerebral que se puede predecir a partir de la morfología de la curva? ¿Qué hago? ¿Qué identifico? ¿Qué busco? ¿Y cómo cambio los parámetros en el paciente para poder impactar de alguna manera? Entonces, creo que es en eso en lo que nos falta mucho, sobre todo porque en la mayoría de UCIs, como ustedes han podido ver, pues es un médico intensivista para 10, 12 pacientes, de los cuales pues de neuro-UCI pues por ahí uno, máximo dos, y pues poderle dedicar tiempo, que es lo que se necesitaría un neurointensivista, alguien que esté realmente muy formado en este tema y adicionalmente que tenga máximo 3 pacientes y que se le pueda dedicar continuamente a ese paciente, estar pendiente de lo que está diciendo Edwin, de tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo ventricular para mirar el lactato, tomar muestras del bulbo yugular, o sea, todo eso necesita que uno esté allí, pero si tiene todos estos pacientes, difícilmente lo va a lograr, además de la formación de la que pues en muchos casos carecemos. Entonces, mientras no se corrija y no se protocolice el manejo de esos dispositivos, pues difícilmente vamos a lograr ver realmente el impacto. Entonces, eso es creo lo que pasa. No creo que sea un problema del monitoreo, creo que es algo que va en desarrollo y que hay que seguirlo implementando. Creo que el punto es más de todos aprender y a protocolizar y a, digamos, como a formarlos más y que se generen realmente neurobicis, lo que va a determinar que hayan buenos o no resultados con este tipo de monitoreo. Luis Alejandro. Buenas noches a todos. Muy buena charla, Eliezer. Me gustaría generar un aporte, digamos que avances en el neuromonitoreo. Colombia, por ejemplo, en la Santa Fe, cuando tuve la oportunidad de rotar, ahorita se va a ampliar, digamos, para correlacionar eso de las metas de tensión arterial media. Lo que generalmente hacían es un coeficiente de Pearson para relacionar la presión intracraneal, la tensión arterial media, la velocidad de flujo de la arteria cerebral media. Pues eso ahora un sistema lo va a hacer automáticamente. E incluso ya van a, digamos, se va a comenzar a incorporar en Colombia esos sistemas en donde hace propiamente el coeficiente de Pearson y le va diciendo la ventana de la autorregulación cerebral. Eso por una parte. Y digamos que otro aporte que yo quisiera mencionar, y creo que también lo mencionó Eliezer claramente, la vena del nervio óptico me parece una herramienta útil. Digamos que más que tener el parámetro del diámetro mayor de 5 milímetros, digamos que es como el potencial de cambio, es decir, que tanto va cambiando este diámetro y otro parámetro que se está incursionando y han hecho estudios incluso en estatus epiléptico no convulsivo y en estados por reanimación, y que incluso está en relación con la tesis del doctor Edwin Páez, el índice de reactividad pupilar. Entonces, si está más de 3 o menor de 3, eso también nos habla en términos de pronóstico. Y incluso uno podría ser uno de los primeros signos de neurodeterioro, una disminución de ese índice de reactividad pupilar, que nos están proponiendo incluso como que debería ser lo primero que sería buscar. Bueno, muy bien. Andrés. Buenas noches, Eliezer, muchas gracias por la charla. Yo tenía dos preguntas. Me pareció muy interesante el artículo que planteabas de cambiar el sitio de posicionamiento del catéter intraparenquimatoso y que según eso pues cambia de forma significativa el valor de la presión tisular de oxígeno. En la mayoría de instituciones este catéter pues no está disponible porque es muy costoso, por lo que uno tiene es catéter de presión intraparenquimatoso, pero que solo valora la presión. Mi pregunta es, en este tipo de catéteres que solo valoran la presión, ¿consideras que la indicación es igual, poner en el área pericontusional? Y mi segunda pregunta sería, ¿hay alguna, qué opinas de la monitoría de presión intraparenquimatosa en el postquirúrgico de una microanectomía descompresiva? ¿Y en qué lateralidad lo colocarías? ¿En el sitio de la descompresión o contralateral?
Bueno, entonces en cuanto a al primero el posicionamiento, cuando queremos medir la presión, lo que yo encontré es que no había una diferencia así estadísticamente si uno lo utiliza, si se posicionaba del mismo lado o contralateral al sitio de la lesión. Y en cuanto a la segunda pregunta, cuando es una descompresiva, pues lo que he visto y lo que he leído es hacer un posicionamiento del mismo lado, del donde hemos operado, donde se ha hecho la descompresión. Listo, muchas gracias. Lo pregunto porque recuerdo que cuando trataba con el doctor Carreño, él planteaba que por simple imagen y por entender el concepto de síndrome de compartimentalización cerebral, uno solo entiende que en ese compartimento, en ese hemisferio, hay hipertensión endocranial. Entonces, el posicionar el catéter contralateralmente a nivel intraparenquimatoso, porque pues asumía que le daba mayor información que la que ya le daba la imagen, que era que en ese compartimento pues estaba elevada la presión intraparenquimatosa. Respecto a la microéresis cerebral, yo recuerdo que en ese momento también lo usaba el doctor José Nel Carreño, pero eran valores en los cuales los puntos de corte no eran muy claros, ¿sí? Aún así ellos le daban con mucha importancia. Lo que sí le da mucha importancia eran los métodos de monitorización de la autorregulación cerebral, los métodos dinámicos, como lo mencionaba Luis, el PRX era algo muy importante. De hecho, eso se ha avanzado tanto que hoy en día hay un valor que se llama la presión de percusión óptima relacionada con el punto en el cual el PRX es menor. Entonces, es bien importante. Y respecto a lo que comentaba el doc de la valoración cualitativa del electroencefalograma, eso es muy importante también. Disminuciones constantes de la variabilidad se correlacionan con vasoespasmo y eso también pues tiene importancia e impacto en el manejo clínico. Muchas gracias, Eliezer. Muy buena la charla. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, algún aporte por la charla? Jesús David. No se le oye. Qué pena, es que no había activado el micrófono. Respecto a lo que decía Andrés, en el área pericontusional y en el área, pues en las zonas donde se encuentran zonas de penumbra, lo que sí se ha visto, más que colocar un catéter intraparenquimatoso de presión intracraneal, lo que tiene impacto, o más bien lo que se ha visto que puede cambiar las decisiones desde el punto de vista neurocrítico, es la colocación de un catéter de PTIO2 para determinar si esa zona está con hipoxia tisular. Bueno, muy bien. Entonces, como para cerrar la charla, recordemos que esta medida de la neuromonitoría debe ser algo, o el fin es principalmente que sea algo continuo y digamos que aparte de darnos valor pronóstico, también nos sirve en el diagnóstico temprano de todas las lesiones secundarias, que es lo que podemos prevenir e incluso revertir. Todas las mediciones que se hacen, uno en general lo que busca es que sean globales. Por lo mismo, si uno quiere saber que hay un área lesionada o no, pues en una imagen es mucho más sencillo y mucho más rápido poder tener el diagnóstico, pero en cuanto a lo que hablan de si medir cerca de la contusión, cerca de la lesión, en el lado que está ya comprometido, pues uno prefiere tener un valor que sea más global en cuanto al parénquima que nombramos sano o el parénquima que está en riesgo o el área de penumbra. Entonces, en general, uno toma todas estas mediciones a lo largo del tiempo, así como la saturación de oxígeno yugular, así como las neuroimágenes que hace parte de los protocolos de neuromonitoría, de pronto faltó nombrarlas. Es importante pues tener en cuenta que uno está haciendo una medición global. Profe Arias. Bueno, muy buenas noches. Reportando sintonía desde Boston. Muy bien, muy bien. Pude oír la charla. Creí que iba a tener mucha dificultad para oírlo, ¿no? Pero perfecto, se oye en tiempo real todo. Para redondear un poquito ahí, un comentario sobre cuando uno deja una ventriculostomía y monitoriza la PIC en pacientes con tumores de fosa posterior o enfermedades de la fosa posterior, y entonces uno cree que porque la PIC está normal, o sea, uno deja catéter en el ventrículo lateral
o tercer ventrículo, y cree que porque está normal, entonces la fosa posterior también tiene presión normal, y eso no es así. Entonces hay que, como ustedes mencionan, está compartimentalizado y hay que tener muchísima precaución con la interpretación de esos hallazgos, por cuanto puede ser bastante falso este resultado. Habría que poner una monitoría en la fosa posterior para tener un mejor detalle, ¿no? Me imagino que habrá más comentarios al respecto. Muy bien, felicito a todos los que presentaron sus comentarios y a Eliezer por su charla. Gracias. Gracias, profe. Bueno, entonces ya casi son las 9 de la noche. Agradecemos a todos la sintonía y pues prepararemos la siguiente revisión el día lunes o martes según la disponibilidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.